¿Podemos comenzar ya? Sí, doctor, ya podemos ir comenzando. Igual la clase va a ser grabada. Ok. Bueno, hoy día vamos a tocar el tema de vacunas de la gestación, inmunoglobulinas, y esto amerita una pequeña revisión de, en realidad, cómo se estructura la inmunidad y revisar algunos conceptos. Entonces, el temario va a ser introducción, definiciones, introducción al sistema inmune, inmunoglobulinas y el reconocimiento antigénico, inmunología vacunacional, reacciones adversas a vacunas y gestación, y finalmente inmunoglobulinas, cuál es la aplicación un poco de las inmunoglobulinas en una enfermedad muy típica que es la eritroblastosis fetal. Una definición importantísima que parte del Centro de Enfermedades y de Control de los Estados Unidos Infecciosas, define a la vacuna como un producto que estimula el sistema inmunológico de una persona para producir inmunidad a una enfermedad específica, protegiendo a la persona de esa enfermedad. Las inyecciones generalmente se administran, estas vacunas se administran mediante inyecciones con aguja, pero también pueden administrarse por otras vías, por ejemplo, la vía oral o rociarse en la nariz, como hoy se está proponiendo. Entonces, la vacunación es el acto de introducir una vacuna en el cuerpo para producir inmunidad a una enfermedad específica. Debemos entender que este proceso de vacunación nos lleva a un proceso de inmunización, proceso mediante el cual una persona se protege contra una enfermedad mediante la vacunación y sí, solo sí desarrolla una respuesta inmune protectiva frente a la vacuna. La vacuna es un antígeno y el sistema inmune va a responder al antígeno produciendo anticuerpos. Un error clásico del Ministerio de Salud y de casi todo el mundo es decir, ya me puse la vacuna. Sí, pues eso es un error clásico que ustedes deben tratar de evitar. ¿Por qué? Porque vacunarse no es ponerse la vacuna. Vacunarse es desarrollar la protección. Hay gente que se puede vacunar, pero nunca desarrolla protección. Vale decir, nunca desarrolla respuesta inmune. Por lo tanto, es importante entender que la vacuna es un antígeno y que el antígeno es una molécula que estimula una respuesta inmune generalmente adaptativa. La palabra de antígeno se origina a partir de la idea que puede estimular la generación de anticuerpos. Antibody generation, antígeno, antígeno, anticuerpo, generación de anticuerpos. Ahora sabemos que el sistema inmunológico no solo consiste en anticuerpos, sino también en células. La definición moderna abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, teniendo en consideración que el sistema inmune se divide en dos. El sistema inmune innato, que todos traemos desde que nacemos hasta que morimos, y el sistema inmune adaptativo, que es el sistema inmune que aprende y madura conforme vamos teniendo contacto con los patógenos. Verbigracia antígeno. Vamos a hablar un poquito del sistema inmune. El sistema inmune está formado por moléculas y células que de manera coordinada funcionan en dos respuestas. La respuesta adaptativa, que ya lo dije, y la respuesta innata o genéticamente determinada. Así, la respuesta innata genéticamente determinada está basada en la presencia de células que reconocen la inflamación, vale decir, granulocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrocitos, natural killer cell, complementos, macrófagos y células dendríticas. Profesor, disculpe. Sí. Disculpe que lo corte. ¿Está pasando sus diapositivas? Sí.
Ah, no se logra observar. Ya, ok, entonces retrocedemos, pero no se demoren pues tanto en corregir el tema, porque si no están viendo nada, al menos hablan eh, cuando empezó la charla. Sí, A disculpe, es ver, que pensé que estaba dando una introducción. no hay ninguna introducción, estoy hablando con las diapositivas. Pero bueno, a ver, se supone que debería estar compartiéndose esto. A ver, ¿qué buscas? No, un segundo, por favor, ya. Listo. Podemos más tarde. Ahora sí pueden verlo. Sí, doctor, sí se observa, pero no se observa cuando pasa las diapositivas. A ver, no sé si ahora sí. A ver, A ¿pasan ver, las diapositivas o no? ahora sí está pasando. Está Ok, en tema. ya hablamos de la introducción, entonces voy pasando a las diapositivas que ya mostré. La definición y qué cosa es un antígeno y vamos al sistema inmune. Como estaba diciendo, el sistema inmune se basa en dos brazos, la inmunidad innata, que está genéticamente determinada, es con la que todos nacemos y desde que nacemos hasta que morimos la tenemos, y está basada básicamente en las células de lo que llamamos la respuesta inflamatoria aguda. Granulocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, natural killer cells, células asesinas naturales, completos, macrófagos y células eléctricas que están emparentadas. Y un grupo de células que constituyen la inmunidad adaptativa, vale decir, la inmunidad humoral, quienes producen los anticuerpos, vale decir, la célula B, que se transforma en célula plasmática, y la inmunidad T, que se va a transformar en células CD4 y CD8. ¿Correcto? Esa es la inmunidad. Existe un grupo de células, como las células NKT, como las células alfa, beta, perdón, gamma delta, células T gamma delta, que en realidad están en el limbo entre la actividad celular y la actividad innata, actividad adaptativa y innata. Entonces, en el sistema inmunológico, las respuestas innatas demoran horas, pues se montan muy rápido. Uno de los primeros problemas que tiene la inmunidad innata es que como es una inmunidad rápida, puede ser inespecífica, primer problema, y segundo problema es que aparte de ser inespecífica, no necesariamente deja una larga memoria, ¿correcto? Mientras que la inmunidad adaptativa es muy específica, produce anticuerpos contra antígenos de forma muy específica y por otro lado tiene una larga memoria y demora mucho más en instalarse. Por ejemplo, velocidad muy rápida la inmunidad innata, muy lenta la inmunidad adaptativa. Y al revés, la inmunidad adaptativa es más específica, pero es muy lenta en instalación.
¿no? Si vemos la inmunidad, la respuesta innata pues, es muy rápida y de muy corta duración. Mientras que la respuesta adaptativa demora en activarse un tiempo y luego decae también. Entonces, se está viendo las diapositivas, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Ok, listo. Nuevamente quiero volver a incidir. Ponerse la inyección de la vacuna, ponerse las gotas en la boca, ponerse el spray de la vacuna en la nariz, no es lo mismo que inmunizarse, vale decir, desarrollar respuesta. ¿Okay? Hay un pequeño número de pacientes que a la vacunación reiterada muestran una incapacidad para desarrollar respuestas inmunes. Por lo tanto, no están protegidos. Y esto solamente se puede averiguar por medio de pruebas en los laboratorios. Es decir, ustedes se vacunan para neumonía, esperan 2, 3 semanas, se van al laboratorio y le dicen, mídame los anticuerpos contra las bacterias de neumonía, es decir, ahí hay un grupo de sustancias que se van a tener que testar. Y si ustedes tienen título de la cantidad de anticuerpos producidos, los están protegiendo, ya están inmunizados. Vale decir, ya están protegidos. ¿Correcto? No es la colocación de la vacuna. Eso es un error. Como vuelvo a repetir, en la vacuna, por ejemplo, original de desarrollo, que se llama Engerix, que es la vacuna de Smith-Pichan, o es GlaxoSmithKline, que es la vacuna que primero se desarrolló contra hepatitis D. Se ha podido comprobar que hay sujetos que reciben las 3 dosis para producir anticuerpos y bajo una particularidad de la inmunogenética, después de 3 dosis no desarrollan anticuerpos. Se le pone una 4ª dosis, no desarrollan anticuerpos. Se le pone una 5ª dosis, no desarrollan anticuerpos. Y no desarrolla. Por lo tanto, esa gente no puede estar expuesta al virus de hepatitis B porque se va a contagiar a pesar de que se ha vacunado. Hablemos entonces ahora de la inmunidad innata. La inmunidad innata aparece cuando aparece este doctor llamado Charles Jenner hace muchos años y muere en el 2023. Él estudiaba unos receptores en moscas de la fruta que tenían un receptor que se llamaba TOL. Estos receptores TOL que se comprobaron en insectos tienen homónimos en el humano. A eso se les llama Toll-like receptors, o receptores similares a Toll. Estos receptores son una familia de receptores cuya principal función es reconocer componentes de los patógenos que comúnmente nos infectan. O sea, el cuerpo humano está sometido a una presión evolutiva de varios millones de años. El hombre como hombre sobre la Tierra tiene más o menos 4 millones de años. Vale decir que esto viene desde antes que fuera el hombre hombre. ¿Sí? Muchísimos millones de años antes, el contacto con bacterias permitió desarrollar estos receptores que pueden reconocer tempranamente la presencia de componentes químicos de patógenos y montar respuestas agudas de tipo inflamatorio. A eso le llamamos la respuesta innata. Mientras que la respuesta adaptativa, hay un grupo de sujetos donde está este profesor, que es el profesor Sergio Romagnani de la Universidad de Florencia, ya no más, ahorita está retirado, pero es un inmunólogo, médico, inmunólogo, que pudo descubrir 2 poblaciones de células. Descubrió primero a las células TH1 y las células TH2. Él habló de que estas células producían algunas citoquinas, que estas citoquinas regulaban la función de estas células.
y descubrió también una pequeña cantidad de estas citoquinas que están con asterisco, que eran capaces de regular la función de TH1. Estos son células CD4 con receptor de células T alfa beta. Entonces, estas células, estas y sus secreciones regulan las respuestas celulares, mientras que estas y sus secreciones regulan la respuesta humoral, vale decir, la producción de anticuerpos. Vale decir que la inmunidad humoral está regida por la inmunidad adaptativa y las células T. Las células B están regidas por las células T. Posteriormente se descubrió que estas dos poblaciones podían ser reguladas por estas células, por todas estas que vemos. Y es una suerte de mecanismo contrarregulatorio. Las células TH1 tienen como contrarregulación las células TH2 y T9. Y las células T reguladoras, que tienen un efecto supresor sobre TH1 y sobre TH2, y que tienen un efecto antiinflamatorio, y que tienen además un efecto inmunosupresor, pueden ser contrarreguladas por células que tienen un efecto inmunoestimulante, ¿correcto? Y que pueden tener un perfil proinflamatorio. Es proinflamatorio que T-Helper-17 y T-Helper-22 están dentro de las células que producen interleuquina 17 y 22, y esas citoquinas promueven enfermedades autoinmunes. Entonces, todo esto está a su vez en equilibrio, lo que hace del sistema inmune adaptativo un sistema altamente complicado en su regulación. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se produce el reconocimiento del antígeno. Este es un pequeño video que nos va a mostrar. Components contain the subvirion particles chemagglutinin, HA, and uraminidase, N. Está hablando específicamente de la estructura del virus de la gripe, ¿correcto? De la influenza. Tiene una hemaglutinina y una neuraminidasa. In Canada, influenza vaccines are administered via intramuscular injection. These fractioned particles containing the foreign antigens hemagglutinin and uraminidase are released from the vaccine into the bloodstream. O sea, la vacuna tiene 4 cepas, ¿sí? Y Components estas son contain the subvirion particles chemagglutinin, HA, via intramuscular injection. y se inyecta These fractioned particles containing the foreign antigens hemagglutinin and uraminidase are released from the vaccine into the bloodstream. tanto la neuraminidasa como la hemaglutinina de la vacuna del virus de influenza se inyectan intramuscularmente, ¿no? There, they are met with an immune response mediated by various immune cells, including macrophages. Entonces, estas neuraminidasas van a entrar al torrente sanguíneo, estos antígenos, y van a producir From the vaccine into the bloodstream. There, they are met with an immune response mediated by various immune cells, including macrophages, T lymphocytes or T cells. Entonces van a interactuar todas estas partículas de neuraminidasa del virus de influenza, como la hemaglutinina, con células del sistema inmune como los macrófagos, las células T y las células B. Finalmente, And B lymphocytes or B cells. A major mechanism of action involves macrophage phagocytosis of hemagglutinin. o sea, estas partículas del virus van a ser fagocitadas por células, fagocitos profesionales que están en la sangre, y van a reconocer antígenos específicos que tienen estas membranas. Breaking it into smaller components. Y los dividen en componentes After más ingestion, pequeños.
Macrophages display the hemagglutinin antigen on their surface. Y luego la célula va a expresar unos receptores donde van a ir montados los antígenos que han sido fagocitados. Por ejemplo, en este caso, la hemaglutinina del virus de influenza. In combination with a specific receptor known as the major histocompatibility complex, or MHC, T cells are now able to recognize and bind foreign antigens that are associated with the. Entonces, estos fagocitos que se comieron los antígenos de la vacuna van a presentar un receptor que se llama el TCR con la molécula del antígeno a un linfocito B. El linfocito B lo va a reconocer, inmediatamente va a desencadenar MHC. una respuesta. Upon binding to the MHC receptor, T cells become activated and proliferate into either cytotoxic T cells. Entonces, estas células, una vez que han sido activadas, van a convertirse en dos poblaciones, fundamentalmente células citotóxicas que van a reconocer aquellas células que expresen antígenos del virus y las van a destruir. Regulatory suppressor T cells, or helper T cells. Activated helper T cells express hemagglutinin receptors specific to the vaccine strand on their surface and play a role in antibody generation. La expresión de antígenos de reconocimiento en el linfocito van a permitir estimular células B porque van a liberar citoquinas y esas células B van a generar anticuerpos y van a generar una memoria activa. And memory B cell activation. Unlike T cells, B cells are able to ingest hemagglutinin independent of the MHC. En el caso de las células T, los antígenos de la vacuna tienen que ser presentados por una célula presentadora de antígenos, generalmente o una célula dendrítica o un macrófago. Lo más probable es que sea un macrófago porque las células dendríticas circulan muy poco en la sangre. En cambio, en el caso de las células B, los receptores de la célula B, que ya no se llaman receptor de la célula T, sino receptor de la célula B o BCR, no TCR, los PCR van a capturar en forma directa porque pueden reconocer tridimensionalmente al antígeno de la hemaglutinina del virus de influenza y van a producir. Once internalized, these cells process the hemagglutinin antigen and present it on their surface in combination with an MHC. Okay. When activated helper T cells interact. Cuando la célula B introduce este antígeno, luego va a botar una célula, un receptor de la célula B que en realidad va a ir montado también con una molécula de hemaglutinina y va a volver a estimular a la célula T para activarla. Como resultado de esa reactivación, la célula T que ya tiene memoria para el antígeno que ha sido estimulada por el macrófago profesional, va a desencadenar una respuesta de citoquinas que van a permitir que la célula B madure y se convierta en una With célula. activated B cells expressing antigen MHC receptors, they begin secreting lymphokines, which have several effects. Lo que va a suceder al final de todo esto es que la célula B va a empezar a producir B cells are able to ingest hemagglutinin independent of. Lymphokines trigger activated B cell proliferation, which leads to either las linfoquinas o citoquinas que liberan las células T, van a activar la proliferación de las células B y van a permitir transformar a las B en células plasmáticas. Y la célula plasmática va a producir los anticuerpos protectivos. the differentiation into memory B cells or into plasma cells. Plasma cells produce hemagglutinin antibodies specific to the strain of influenza contained in the vaccine.
Memory B cells aid in future immune. Ok. Como producto de esta activación por las linfoquinas y citoquinas producidas por la célula T y la presentación del antígeno de la célula B a la célula T, se van a producir dos situaciones. La primera, formación de células B memoria, o sea que cuando vuelva a entrar el virus, ya no la vacuna, reconozca a la hemaglutinina que está sobre la cápside del virus y reconozca la neuraminidasa y pueda montar una respuesta a través de multiplicación de las células B y la transformación en células plasmáticas. Cuando las células plasmáticas empiezan a producir anticuerpos, estos anticuerpos son específicos y van a permitir proteger al individuo y denominar que se ha cumplido con la inmunización. Response when exposed to an active influenza virus. When an infected host sneezes towards an uninfected person, the nasopharynx is exposed to aerosol droplets containing. Cuando el sujeto que está infectado estornude y libere partículas al ambiente, el sujeto que está protegido va a tener los anticuerpos necesarios y las células de memoria necesarias para montar una respuesta protectora. Whole live influenza virus. Once inhaled, the influenza virus attempts viral colonization of nasopharyngeal epithelial cells. Assuming that the vaccine strain matches that of the live virus, hemagglutinin antibodies block viral attachment of live influenza virus to host epithelial cells, and overall disease is either avoided or diminished in severity. O sea, cuando el cuerpo tiene anticuerpos contra el virus secretado en las secreciones, es muy difícil que el virus pueda infectar. Sin embargo, hay que tener en consideración que el resfrío común no, sino la gripe no son lo mismo. La gripe es una enfermedad con malestar general, con compromiso general y fiebre. El resfrío es un virus que son los rinovirus, no es influenza. Son dos cosas distintas. En el caso de la gripe o influenza, las vacunas son vacunas a ARN. Correcto. Eso quiere decir que esas vacunas están sometidas a los mismos errores, a las mismas bajas respuestas y a las mismas dudosas resultados de vacunación que se han observado en las vacunas de COVID. Existe la percepción de las campañas de vacunaciones recientes en Estados Unidos que la capacidad de protección de las vacunas no es tan alta. Correcto. Y eso que no es tan alta quiere decir que no evita que te contagies. Cuando nos obligaron a vacunarnos para el COVID, decía, vacúnate, saca tu carnet, si no, no puedes entrar al supermercado, no puedes entrar al centro comercial, no puedes entrar al cine. Lo que no nos dijeron es que la gente que estaba vacunada podía estar infectada, porque la vacuna de COVID no evita la transmisión. Eso también es cierto, en cierto modo es real en las vacunas de gripe o influenza. ¿Por qué? Porque el nivel de protección no supera ese 50% que obligatoriamente debería suceder. Tengo gente que se ha vacunado y a las 2 semanas ha hecho resfrío. Porque las dos vacunas, ha hecho gripe, las dos vacunas de gripe, una lleva 3 cepas, la otra lleva 4 cepas, pero siempre de influenza A, B. Pero la influenza es A, B, C, D, E, metaneumovirus, coxsackie, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de virus y solamente estamos cubriendo un pequeño universo. Sin embargo, las vacunas, muchas sí tienen alta eficiencia. Por eso debemos
clasificar las vacunas de acuerdo a su naturaleza, porque esto nos va a permitir, en el caso de mujeres gestantes, poder saber cuáles van o no van a ser recibidas por ellas. Vacunas vivas, viables, atenuadas. Tuberculosis, fiebre amarilla, sarampión, papera, rubiola, la combinación de las tres, poliomielitis, varicela, herpes zóster, encefalitis japonesa B, influenza y rotavirus, son vacunas que generalmente están vivas, son viables y están atenuadas. Vacunas inactivas o muertas, vale decir, vacunas que las han combinado con sustancias tóxicas para matar el virus y el virus no está vivo, no está viable. Cuidado que usar la palabra vivo es un insulto al conocimiento. Los virus no son considerados vida, ¿sí? ¿Por qué no son considerados vida? Muy simple, porque el virus primero necesita de la maquinaria celular del individuo para multiplicarse. Si yo cojo un virus y lo mando a la luna, si no hay células, el virus puede quedarse ahí 10 millones de años, cojo el virus, lo traigo, lo pongo sobre una célula y se infecta. Ok, entonces necesita la maquinaria para replicarse. En realidad el virus es una cadena corta o larga de material genético rodeado de una cápsula. No hay más. No tiene metabolismo, no tiene nada que nos pueda definir al virus como un estado de vida. Por eso el virus se considera no viviente. Células, virus inactivos, muerto o no viable, muerto entre comillas, ¿no? Poliomielitis, hepatitis A, rabia, tosferina, cólera y salmonelosis, sobre todo la salmonela típica, vacunas salmonela típica. Los virus, algunas bacterias producen toxinas y es su mecanismo de acción. En el caso de difteria y tétano, las toxinas son las que dañan al organismo. Por lo tanto, se extraen las toxinas, se convierten en toxoides, ya sea con formol, ya sea con otras sustancias químicas, y esos toxoides que no son toxinas son las que permiten hacer las inmunizaciones. Aquí no es importante, digamos, el Clostridium tetani, porque el Clostridium tetani va a producir una toxina. O sea, no podemos atacar al Clostridio, tenemos que atacar a la toxina. El Clostridio al final se puede inactivar, pero la toxina es la que nos va a producir el tétano. Vacunas conjugadas o con subunidades, la vacuna de hepatitis D, la vacuna de influenza, la vacuna de hemófilus, influenza de tipo B, el cólera, sobre todo la vacuna recombinante con toxina B, la tosferina, la borreliosis, el neumococo. Hay vacuna neumococo 13 y neumococo 23, creo 26. La vacuna, la primera, se pone una vez en la vida, la de 13, y la de 23 se pone cada 5 años en mayores de 50 o 60 años. Meningococo, igual, polisacáridos, y el virus del papiloma humano, que es una vacuna bivalente o puede ser multivalente también, que consta en subunidades del virus del papiloma. También existen vacunas recombinantes, ¿no? Vacunas que utilizan virus o bacterias como vectores. El caso de las vacunas de COVID, ya sea AstraZeneca, ya sea Gamaleya, la vacuna rusa, ya sea la vacuna ¿cómo se llama? Estas vacunas han agarrado adenovirus y les han metido vectores del virus de COVID. Existen otras que son vacunas a ADN o ARN desnudo. Por ejemplo, a ARN, la vacuna de la gripe, ¿correcto? Algunas de estas están basadas en tecnología ARN, otras en componentes, como ya dijimos, de la neuroaminidasa y la hemaglutinina de los virus de gripe. Y las vacunas finalmente a ARN, a mensajero, que son las que se usaron, tanto la de Pfizer, BioNTech, o sea, BioNTech es el laboratorio socio de Pfizer que desarrolló la vacuna a ARN mensajero, y la de Moderna, que son las únicas dos vacunas
que se basan en tecnología de ARN mensajero, que lo que hacen es meter el ARN mensajero para producir, usando la maquinaria celular del cuerpo humano, una proteína que es la proteína Spike, que es la proteína que recubre el virus y permite la infección. Y finalmente también hay vacunas que le denominan comestibles que están en investigación y que generalmente pareciera ser que se están usando ya en ámbitos veterinarios, no humanos. La presentación de un antígeno de vacuna es una situación compleja, ¿no? Acá está el antígeno y esta es una célula presentadora de antígeno que lo vimos en el video, y esta es una célula T. Como vemos, está compuesta de varias partes esta presentación. En el caso de ser la célula B, nuevamente la célula B también presenta a la célula T para que la célula T produzca linfoquinas y citoquinas y la célula B genere dos poblaciones. La célula B memoria y las células plasmáticas que van a producir los anticuerpos específicos contra esa partícula viral. Estos receptores, especialmente el TCR, ¿sí? y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, son dos receptores claves en la generación del polimorfismo para la respuesta de vacuna. Entonces, ¿qué es lo único que podemos decir? Que los péptidos que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tienen un alto polimorfismo, ¿sí? Se estima que las células T pueden tener más o menos lo que ven en cifras ahí, 1 millón, 1.000 billones, o sea, 1.000 billones de ¿cómo se llama?, de variantes antigénicas de la célula T para presentar potencialmente diferentes tipos de antígenos. Y está basado en eso la respuesta de la vacuna. Vamos a hablar de la inmunología vacunacional. Esto está en el libro de la Organización Mundial de la Salud cuando habla de vacuna. Hay un correlato entre inmunidad inducida por las vacunas. Entonces acá tienen todas las vacunas, el tipo de vacuna, inerte o no con virus activo, etc. Y aquí tienen, ¿qué estimulan? Estimulan inmunoglobulinas, vale decir que estimulan el eje de producción de células B, estimulan inmunoglobulinas en la mucosa, vale decir que también tienen un comportamiento sobre la inmunidad innata, es adaptativa, es innata. Esta también es innata, ¿sí? Porque se basa en respuestas por todo el ser. Y también pueden estimular células, ¿correcto? Como verán, solo hay 2 vacunas que son capaces de estimular células CD8, no muchas. La mayoría estimula anticuerpos, pero también puede haber estimulación de células. Aquí nuevamente, por ejemplo, producen IgA, vale decir inmunidad adaptativa, ¿sí? La vacuna de polio de Sabin y la vacuna de rotavirus, ¿no? Y estimulan células tosferina, por ejemplo, CD4, tuberculosis, que es un buen estimulante de células CD4, varicela y herpes zóster. Vacunas que pareciera que tienen algún grado de acción sobre células. No quiere decir que no produzcan anticuerpos, más unos que otros. Pero esta produce muy poquitos anticuerpos. Y más produce anticuerpos IgA e IgG. ¿Sí? Es una cosa interesante porque los anticuerpos IgA son anticuerpos que no tienen en realidad una significación importante en el ataque al virus. Sin embargo, tenían barreras que evitan la infección. Bueno, eso es en cuanto a inmunología vacunacional. Ahora vamos a hablar un poco de los RAMS, que son las reacciones adversas a vacunas.
tenemos todo tipo de vacunas, RAMs locales y RAMs sistémicos. Teniendo en consideración la última pandemia, tenemos que decir que la gran mayoría de las vacunas producían, para COVID, producían reacciones locales. Muy pocas he visto reacciones sistémicas, vale decir, reacciones anafilácticas no eran las comunes. Casos muy raros. Estamos hablando de 1 en medio millón a 1 millón de individuos que podían tener reacciones sistémicas por anafilaxis. Más bien, lo que sí existía mucho, más en la vacuna de Moderna que en la vacuna de Pfizer, era el brazo COVID, que era una tremenda respuesta en el brazo, muy grande, una inflamación de todo el miembro, ¿correcto? Entonces, reacciones locales más frecuentes: dolor, enrojecimiento, induración, edema, nódulo cutáneo, por ejemplo, en vacunas como el DPT o el DT, o algunas vacunas como incluso las vacunas de tuberculosis. Nódulo cutáneo de 5 a 10% de los vacunados por vía parenteral. Pápulas y vesículas de 3 a 4% en vacunas de varicela. Adenopatías regionales en vacunaciones con BCG, lo que se llama BCGI, ¿no? De 6 a 12% de los vacunados. Locales, pero menos frecuentes, aparición de queloide. Sí, sin embargo, yo tengo queloide por BCG. No es tan frecuente, pero mucha gente ha hecho una especie de placa queloide post vacuna de BCG. Reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, vale decir, inflamación con dolor acompañado de síntomas generales. Eso es un poquito menos frecuente, sobre todo en la prima vacunación por toxoide tetánico o difterico. Las dosis de refuerzo, no de recuerdo, de refuerzo de la vacuna antineumocócica, vale decir, la vacuna de 23 antígenos de neumococo, que se da cada 5 años, sí puede haber reacciones de tipo 3. Yo me he vacunado hace muy poco con la vacuna de neumococo 23 y he tenido 3 días que no pude mover el brazo. Reacciones de hipersensibilidad retardada, como una reacción inflamatoria localizada en el punto de inyección provocada por algunos componentes de la vacuna, ya sea componentes que a veces van en la vacuna, imerosal, neomicina, streptomicina, o presencia de huevo. Eso más que producir reacciones de tipo 4, que son hipersensibilidad por células, producen hipersensibilidad de tipo 1, vale decir, de tipo alérgico, por anticuerpos. Vacunas que tienen contenido de ovalúmina, o sea, son producidas en huevo. Les digo esto porque uno piensa, bueno, si yo soy un poquito alérgico al huevo, no pasa nada, no. Estando en Miami y estando en plena pandemia, no pandemia, sino en plena epidemia de gripe aviar, ya estoy hablando hace como 10 años, y había vacunación gratuita para todos, turistas, los que no quieran. Entré, llené una ficha y puse que era asmático y alérgico al huevo, a la clara de huevo. Me dijeron, no, váyase nomás. ¿Cómo? Pero si está viendo la... Sí, váyase. No lo vamos a vacunar. O sea, tienen criterios bien fuertes para filtrar, ¿no? Cosa que no tenemos nosotros. Reacciones sistémicas más frecuentes: fiebre, erupciones cutáneas, dolor articular. Yo tuve, por la vacunación, dolor de esta articulación del hombro izquierdo donde me vacunaron, y tuve prácticamente casi un síndrome doloroso por 3 días, que incluso el primer y segundo día no me permitió dormir toda la noche. Había dolor permanente y no había posición mental. Adenopatías, vacuna de sarampión, antirrubiola, afectación del estado general, anorexia, somnolencia, intranquilidad, frecuentes vacunas como el DPT, IDT e influenza. La vacuna antitífica y paratífica, con mayor frecuencia, pueden producir o suelen provocar este tipo de reacciones de malestar general.
caída de presión, respuesta vagal, no confundirla con reacción anafiláctica. A veces la gente le inyectan y solo el dolor de la aguja le produce una caída de la presión. Y algunos a eso le llaman reacción anafiláctica. Hay que tener mucho cuidado. Las características son dos cosas diferentes. Las linfotinas. Las menos frecuentes enfermedades de agente vacunacional, o sea que vacunas a gérmenes vivos atenuados puedan provocar en pacientes con inmunodeficiencias formas de la enfermedad. Parálisis poliomielítica secundaria a vacuna antipolio de tipo Sabin en un paciente con una inmunodeficiencia. Vacuna de antiparotiditis con virus atenuado, ¿sí? Cepa Urave AM9 se ha asociado con aparición de meningitis asépticas leves y autolimitadas. Vale decir, el virus puede desencadenar en el sujeto con inmunidad normal una respuesta de tipo no deseada, o sea, producir una vacuna, una enfermedad limitada por la vacunación. Vacuna de BCG que puede desencadenar enfermedad tuberculosa, sí, 0.1 en cada 100.000 vacunados, o sea, necesitan por lo menos 1 millón de vacunados para tener un individuo, sí, afectado, con una mortalidad del 50%. O sea que desarrollar una respuesta seria a la vacuna de BCG con enfermedad tuberculosa puede llevar a la muerte del paciente que desarrolle ese tipo de reacciones alérgicas, que generalmente se dan entre 10 y 20 minutos, más comúnmente muy rápido. Esto estaba previsto, por ejemplo, en la vacuna de COVID. Por eso ponían la vacuna y te dejaban 10, 15 minutos para ver si no hacía reacción. Y si hacía reacción, poderte tratar. Vacunas que pueden producir reacción anafiláctica al huevo, si son vacunados gripe amarilla, sarampión y parotiditis. Ya le dije, la vacuna de la gripe puede llevar tasas de ovalbumin. ¿Okay? Reacción de hipersensibilidad tipo 2 excepcional, trombocitopenia postvacunacional. Se ha observado caída de los trombocitos, vale decir, de las plaquetas, en algunos pacientes, en algunos individuos que fueron vacunados con vacuna de COVID. Infecciones secundarias, administración de técnica incorrecta. Por ejemplo, el dolor del brazo fue porque yo estoy súper peludo y la señora, por buscar un sitio donde no había pelos, me la puso tan arriba que cogió parte del tendón. O sea, mal hecho la colocación. Y finalmente muerte súbita, ¿no? En vacunas de pertussis puede haber reacciones severas que te lleven a la muerte. Vamos a hablar ahora de las inmunoglobulinas y su utilidad. Inmunoglobulinas tiene funciones efectoras y esas funciones efectoras pueden ser neutralizar patógenos y toxinas. Por eso son importantes los anticuerpos en la vacuna. Favorecer la ozonización y fagocitosis de patógenos. Rodean al patógeno y facilitan que se diluya. Lisis de patógenos. El anticuerpo con la presencia de complementos, una proteína en el suero, puede lisar bacterias. Esto ya fue demostrado hasta el cansancio tomando suero humano, calentándolo a 37 grados y poniendo allí patógenos. Se observó que el aumento de la temperatura activaba algunos factores como el complemento y producía junto con los anticuerpos la lisis de patógenos. Fagocitosis de patógenos con fragmentos de complementos C3 y finalmente fenómenos de inflamación donde el complemento activo se activa la cascada directa e indirecta, ¿sí?, del C3 y termina en un proceso inflamatorio con reclutamiento de células generalmente de la inmunidad innata, de inflamación aguda. Esta respuesta por anticuerpos es primaria, vale decir, yo pongo un antígeno y al principio se va a producir una respuesta que va a ir incrementándose y después de un tiempo la respuesta cae, en 165 días la respuesta cae, la respuesta primaria deja células memoria. Cuando volvemos a hacer una segunda inyección, estas células memoria se empiezan a multiplicar y producen anticuerpos nuevamente. Es una respuesta secundaria. ¿Sí? Y en este caso, la respuesta primaria puede demorar varios días, digamos 10 días, digamos 15,
En cambio, en una segunda exposición del mismo antígeno, la respuesta se completa en 5 días y ya tenemos produciendo a células plasmáticas. Con células plasmáticas, pues son células de memoria, células plasmáticas que empiezan ya a producir anticuerpos activos. Esto es una estructura de la inmunoglobulina G, como todos la conocemos. Está dividida en una cadena pesada, una cadena ligera, ¿sí? Pero cuando la vemos en realidad, cómo es la foto de la inmunoglobulina, lo que vemos es que son brazos decruzados. O sea, uno de los brazos va por delante y gira por detrás. Y otro de los brazos va por detrás y gira por delante. Como una inmunoglobulina está torsionada. Entonces, estos dos fragmentos que se unen a anticuerpos se denominan fragmentos de unión al antígeno o FAB, antibody. Anticuerpos que están unidos a la porción del antígeno. A esta porción posterior se llama FC y quiere decir fracción cristalizable o efectora. Es la que se va a ligar con el receptor en caso de células. ¿Sí? Y como cristaliza, se denominó factor fracción cristalizable. Es la región de la inmunoglobulina G donde se pega el complemento activo. Esto de aquí es un antígeno y los antígenos tienen regiones de reconocimiento. Estas regiones de reconocimiento pueden ser una, dos o muchas. Por ejemplo, la proteína GP120, ¿sí? La proteína GP120 del virus del VIH tiene como 70 regiones de reconocimiento. Vale decir que los anticuerpos pueden pegarse a 70 regiones y uno de los anticuerpos pueden neutralizar mejor al antígeno que otro. Y el proceso de neutralización es un proceso de selección natural del anticuerpo que mejor neutraliza la proteína del antígeno. Básicamente. Lo que vemos acá, que ya lo acabamos de ver, es una inmunoglobulina G. Ahí está su estructura, ya la hemos revisado. Cadena pesada, cadena variable, ¿sí? Cadenas ligeras, cadenas pesadas. Heavy chain, light chain. Cadenas pesadas, cadenas ligeras. ¿Sí? Nuestra zona de unión, ¿no? Zonas de unión. Las inmunoglobulinas, como la IgG, tenemos IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Cada una tiene sus especificidades. No es el caso, no vamos a hablar de todo lo que las especificidades, pero lo que sí necesitan saber es que la que tiene función terapéutica es la IgG. Tiene un tiempo de vida de 21 días. La más abundante, la más difusible, produce respuesta de memoria, mejora la acción oncolítica y múltiples células receptoras. Y sí puede atravesar la placenta. ¿Correcto? Anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales tienen como características reconocer solo un epitope, alta especificidad, sin variación, alta afinidad, sin variaciones, producción de gran cantidad y alto costo. La producción es muy simple. Se usa células de vaso inmunizadas y células de mieloma. Y se produce con la presencia de un virus vector la fusión de células. ¿Qué es lo que buscamos? Que una célula que ya ha sido inmunizada para producir un anticuerpo, produzca el anticuerpo en forma tumoral, en grandes cantidades. Porque el mieloma es eso, son células que producen anticuerpos en grandes proporciones. Entonces, al funcionar estas dos células, una que se saca del vaso después de un proceso de inmunización, al funcionarse con esta,
se le va a dar la característica tumoral de producir grandes concentraciones de anticuerpo y de que el anticuerpo esté dirigido específicamente a algo que ya se usó para inmunizar al animal que dio o al humano que dio las células donantes. Un solo epitope, alta especificidad, alta